tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es viernes 6 de diciembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Artículo 38 de la Ley de Obras elimina discrecionalidad y corrupción en licitaciones. Estableció la primera sala. Tribunal de Disciplina Judicial, instrumento para intimidar y someter a personas juzgadoras, asegura la JUFED. La Judicatura Federal elimina facultad de titulares de órganos jurisdiccionales de cesar a trabajadores de base. Vamos directo con la información. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados es constitucional, disposición que precisa que los participantes en una licitación deben cumplir con los requisitos de la convocatoria, en la cual deben precisarse los procedimientos y criterios para constatar la solvencia de los participantes, criterios que deben partir de las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, pues con ello, la norma busca crear un sistema de contratación más eficiente, económico y eficaz al orientarse a la obtención de resultados a través de las mejores condiciones de contratación en favor del Estado. Además, pretende eliminar la desconfianza, la discrecionalidad y la corrupción, lo que es acorde al mandato establecido en el artículo 134 constitucional. El caso de feminicidio de la joven Carla Pontigo estableció un precedente clave en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales relacionados con crímenes violentos en contra de mujeres. Coincidieron especialistas durante un conversatorio organizado por la Suprema Corte. Señalaron las diversas fallas en la investigación, como el retraso en la recolección de pruebas, la manipulación de la escena del crimen, la omisión de indicios de violencia sexual y la calificación que la autoridad ministerial hizo del crimen como accidente laboral, desestimando los testimonios de acoso sexual por parte de su jefe. Ante ello, destacaron en 2019, la primera sala de la Corte ordenó reabrir la investigación, enfatizando la obligación de analizar el caso con perspectiva de género y sin ignorar evidencia clave. Uno de los principales problemas sigue estando en la prueba, en cómo se prueba la violencia por razones de género. Y lo repito, aunque pueda parecer un lugar común, porque no lo es. Suicidios, accidentes, homicidios. Siempre estamos frente a una resistencia bastante importante a que los casos se adjudiquen, se sentencien como feminicidio. En otros asuntos, la JUFED anticipó que impugnará a través de todos los medios disponibles las disposiciones que regulan el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que se erige como un instrumento para intimidar, amedrentar y someter a las personas juzgadoras. Aseguró que se trata de un tribunal uninstancial, sin posibilidad de apelación o revisión independiente. Añadió que este instrumento no busca garantizar la rendición de cuentas, sino silenciar y someter al Poder Judicial, anulando su capacidad de actuar como contrapeso frente a los demás poderes. Por el contrario, transforma al Poder Judicial en un mecanismo de persecución y control políticos. Se trata, dijo, de un tribunal que no tiene precedentes en el mundo, pues su estructura y atribuciones convierten al Poder Judicial en un brazo del oficialismo, con un control absoluto sobre los jueces magistrados, abriendo la puerta a un uso discrecional y político de la justicia. Y ahora es momento de ir con nuestra compañera Rosy García, quien siguió la conferencia de prensa de las y los integrantes del colectivo Artículo 41, en la que se abordaron diversos temas. Muy buenas tardes, Rosy, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo con gusto desde la conferencia matutina con personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, aquí en la sede alterna de la Suprema Corte, en donde se abordaron los principales retos y desafíos que enfrenta el sistema judicial en torno a la reciente reforma. Escuchemos parte de lo que dijo el magistrado Juan José Olvera López. La independencia judicial
es un valor esencial y con posiciones como estas se demuestra que la elección de los jueces sin carrera judicial no es para nadie un escenario del que podemos estar tranquilos. Durante el encuentro, los juzgadores manifestaron su preocupación por cómo estas modificaciones afectan la autonomía judicial y la capacidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía. Veamos. Si los jueces no son independientes, si los jueces responden a los intereses de un solo partido o de un solo equipo, todos los que no pertenezcan a ese equipo van a estar sometidos al otro equipo. No va a haber igualdad. Una república se basa en que todos los ciudadanos son iguales. Y aquí ya se adopta otra lógica que se aparta radicalmente de la carrera judicial. Y ya lo hemos dicho. Es una lógica que atiende a un 90% de lealtad y a un 10% de capacidad. ¿En qué se va a traducir? En transmitir una orden, que esa orden se acate en sus términos. ¿Y en qué va a convertir a los jueces? Ya se ha dicho, simples operadores políticos que atiendan esas instrucciones. Hasta aquí la información. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por tu información, Rosy. Ahora vamos con más noticias. El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que modifica disposiciones que regulan el procedimiento de cese, entre ellas el 51 bis, del que regula su actividad administrativa, que establece que cuando un trabajador de base adscrito a un órgano jurisdiccional incurre en una causal de cese, el titular deberá actuar en términos de los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, precisa que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento, deberá presentar la demanda ante la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial Federal. También modifica los artículos 56 y 57 del Acuerdo para prevenir la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo, para armonizarlos con lo dispuesto en el procedimiento a seguir en caso de que el trabajador incurra en una causal de cese. Establece que queda a salvo el derecho de la persona trabajadora para demandar ante la comisión la nulidad de las medidas disciplinarias. Agrega que una vez que la medida disciplinaria quede firme, el titular deberá hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Recursos Humanos para su incorporación al Registro Único de Servidoras y Servidores Públicos de Carrera Judicial. La Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, María Fernanda Casanueva, se reunió con diputados para explicar el presupuesto de 75.142.8 millones de pesos que solicita para 2025, que es 3.3% menor en términos reales con respecto al del año en curso. Detalló que contempla, entre otras cosas, las liquidaciones que pagarán a personas juzgadoras derivado de la elección en la que serán sustituidas. 8 de cada 10 pesos recibidos por la Judicatura, dijo, se destinan al pago de los salarios de sus 50.081 trabajadores, de los cuales 91% está adscrito en órganos jurisdiccionales. Destacó que en 2025 el Poder Judicial Federal tendrá que crear al menos 20 órganos jurisdiccionales más para fortalecer la atención de los 1.6 millones de asuntos que analiza al año, situación sumamente complicada ante la extinción de los fideicomisos. Que es un presupuesto inercial que está buscando que la transición sea lo más tersa posible de una administración a otra, que demos continuidad operativa en parte de los órganos jurisdiccionales hasta final del año. El Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del próximo 11 de diciembre pondrá a disposición las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral con énfasis en derechos colectivos. Se trata de un esfuerzo entre el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales del Estado de México, Sonora y Querétaro, así como diversas organizaciones y universidades tales como la Organización Internacional del Trabajo, TECLAP, el ITAM y la UNAM.
Estas herramientas permiten identificar los pasos a seguir para la toma de decisiones judiciales conforme a lo previsto en el marco legal vigente, la jurisprudencia de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, los tratados internacionales y los protocolos de actuación judicial del máximo tribunal. Y ahora vamos a la FIL de Guadalajara, en donde mi compañero Juan Carlos González siguió una mesa de diálogo sobre el impacto del crimen organizado en diversas ciudades del país. En los últimos años se ha documentado la intromisión del crimen organizado en municipios donde hay una mayor concentración de personas con el fin de controlar presupuestos y obras públicas, situación que ha afectado la vida en las ciudades. Así lo aseguró Sandra Ley, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, al participar en el foro sobre ciudades que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dio a conocer los principales hallazgos de un estudio sobre violencia en municipios urbanos. Tenemos que 581 municipios en México en el 2024 concentran los ataques del crimen organizado contra funcionarios claves de la administración pública municipal. Insisto, la mayor parte siendo centros urbanos, donde se concentra el 60% de la población mexicana. Estamos hablando que la mayor parte de la población mexicana ha estado expuesta a esta penetración del crimen organizado y transforma la forma en que se vive el día a día en estas ciudades. Aseguró que esta gobernanza criminal, entendida como los controles que ejercen grupos del crimen organizado en lo económico, político y en lo social, ha transformado la organización de las ciudades. En este foro, expertas hablaron de la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes para generar ciudades equitativas y libres de discriminación. Debemos asegurarnos de que las políticas públicas sean inclusivas, centradas en la justicia social, la sostenibilidad y la equidad. No se trata solo de mejorar la infraestructura urbana, sino de crear oportunidades para todas las personas. Una de las cosas más amenazadas en el contexto de las ciudades, en los contextos urbanos, es que todas las personas que están en situación de pobreza y marginación tienen, además de la imposibilidad de acceder a una serie de derechos, la imposibilidad del tiempo propio para tomar decisiones, para participar políticamente, para el ocio, para el descanso, para el autocuidado. Y el tiempo de las personas tendría que ser un eje principal de la transformación en términos de bienestar de una ciudad inhóspita, difícil, compleja, marginalizante, a una ciudad que verdaderamente sea respetuosa de los derechos. Las expertas destacaron la importancia de impulsar políticas públicas inclusivas que prioricen el acceso equitativo a la vivienda adecuada, los servicios públicos y a la movilidad sustentable en las ciudades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información. Y en esta feria también se abordó el tema del discurso de odio y los límites a la libertad de expresión. La información es de mi compañera Laura Murillo. Un límite a la libertad de expresión debe darse cuando ésta atenta contra la dignidad humana. En casos concretos, tribunales han emitido jurisprudencia sobre cómo definir dichos límites y corresponde a las y los jueces determinar si una expresión puede ser protegida o no. Lo anterior es parte de las ideas comentadas en la presentación del libro El discurso de odio como límite a la libertad de expresión, exégesis constitucional a la luz de la circulación de experiencias jurídicas. Como todos los derechos, hay límites. Hay límites racionales que incluso la propia jurisprudencia, que incluso las propias experiencias, ya en sentencias muy identificables, que lo cita de forma magistral, nos dan el camino a seguir cuando nos encontremos en sociedades que se encuentren con ese dilema de tolerar al intolerante. En el marco de la Feria Internacional del Libro, académicos señalaron que el impacto de los discursos de odio ha incrementado con el uso de las tecnologías de la información. Vende mucho electoralmente hoy en día la polarización de las personas y el señalamiento de algunos grupos que eventualmente para ciertos sectores son incómodos. Capitalizan el discurso del odio. Lamentaron que en diversas latitudes se ha recurrido al uso de discursos violentos con el objetivo de alcanzar triunfos electorales.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Es así como llegamos al final de este espacio informativo, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Y este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este gran equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.